Estoy en comunicación con el ex diputado de la República de Chile, Hermógenes Pérez de Arce. Hermógenes, un gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias, muy amable de su parte. ¿Qué nos puede decir del resultado de ayer, donde mayoritariamente el pueblo de Chile le dijo no en el referéndum de este proyecto de constitución? Bueno, yo por mi parte estoy muy contento. No esperaba un resultado tan bueno. Supera lo que decía la generalidad de las encuestas previas. Todas en general daban ganador al rechazo, pero ninguna con esa ventaja de 32% a 38%. Así que estoy muy contento. Se podría decir que el chileno priorizó la estabilidad política y social antes de generarse una grieta, como ocurrió en Bolivia luego de la aprobación de la Constitución de Evo Morales, como está ocurriendo aquí en Argentina, lamentablemente con esta grieta, que el chileno prefirió la paz social antes que un cambio que a veces un cambio es para mal. Yo creo que el apruebo, o sea, el gobierno en el fondo y la gente que lo apoyaba cometió un error fundamental, que fue dejar en el lugar de privilegio a una minoría de la población. Y este es un proyecto de constitución indigenista que favorece a los pueblos aborígenes, que son el 11% de la población. Y creo que el sentido común le dijo al 89% restante, que son simplemente chilenos sin considerarse parte de las razas aborígenes, que iban a quedar en una situación desmedrada y que podían ser objeto hasta de exacciones por parte de la minoría indígena a la cual se le asignaba 11 pueblos indígenas a los cuales se les asignaban derechos muy especiales. Entonces yo creo que fue un error estratégico fundamental de los que propiciaron la reforma, ponerse en contra de una mayoría muy sustancial de chilenos comunes y corrientes. Y que esa es la explicación fundamental del resultado. Ellos hablan de un Estado plurinacional, que está bien incluir a todos, pero una república también está constituida por diferentes chilenos de procedencia racial, étnica. ¿Para qué especificar y profundizar las diferencias? ¿Qué piensa respecto de esta palabra plurinacional en vez de república? Bueno, lo que pienso es lo que le acabo de decir, que se entendió como que este iba a ser un conjunto de naciones, 11 de las cuales iban a tener una serie de privilegios y de preferencias por sobre la restante, que es la duodécima, y que constituye el 89% de los chilenos. Si el 89% de los chilenos no se considera parte de ninguna otra nación, y al mismo tiempo los propios miembros, supuestos miembros de esas minorías indígenas, tampoco se consideran parte de ellas, porque hemos visto en los resultados del plebiscito que justamente donde residen estas eh, etnias autóctonas, el rechazo obtuvo sus mejores resultados. O sea, ellos no quieren ser considerados parte de esas etnias, sino que quieren ser chilenos comunes y corrientes. Y ese yo creo que fue el error fundamental del proyecto, que no corresponde a la realidad. La realidad es que aquí la gente se siente chilena, punto. Por supuesto, cada uno tiene un torrente de sangres diferente y a eso nunca se le ha prestado atención. Y aquí en este proyecto se le daban una serie de privilegios a las personas que reivindicaran esta calidad de indígena. Y se les daban derechos que violaban al mismo tiempo los derechos de los demás. Ellos podían reclamar recuperación de territorios que fueran de chilenos comunes y corrientes, por el solo hecho de pertenecer a las etnias aborígenes. Entonces la reacción de la gran mayoría fue contraria a todo eso. ¿Qué nos puede decir que erróneamente siempre dicen la constitución pinochetista y Chile es uno de los países con más estabilidad económica y jurídica? ¿Por qué usan de latiguillo para criticar a la constitución diciendo que es una constitución pinochetista y no ver que la estabilidad de Chile se debe, entre otras cosas, a esta constitución? Bueno, eso es simplemente ignorancia, falta de información.
porque la Constitución fue preparada por juristas de todo el espectro político durante 5 o 6 años, en la década de 1970, y pertenecían a todas las corrientes no marxistas del país. Así que Pinochet no tuvo mayor intervención en eso, fue una comisión de juristas que obviamente eran partidarios del gobierno militar, pero en quienes Pinochet no tenía ninguna injerencia, por decirlo así. Después entregaron este proyecto que lo dio un Consejo de Estado, que era muy amplio, era una entidad corporativa en que formaba parte de los expresidentes de la República, en que Pinochet tampoco tuvo ninguna injerencia. Y después el proyecto pasó a la Junta de Gobierno, que lo revisó a través de las comisiones legislativas asesoras de la Junta. Yo era miembro de una de las comisiones. Y esas comisiones le dieron el pase al proyecto tal como venía, no le introdujeron mayores modificaciones. Finalmente se aprobó en un plebiscito de 1980 que efectivamente no tenía registros electorales, sino que se votó con la cédula de identidad, a la cual se le hizo un corte para evitar la doble votación. Pero votó la gente que quiso votar, y votó muchísima gente. En proporción a la población votó mucho más gente que en todos los últimos comicios de los últimos años. Y eso fue aprobado por alrededor del 63% contra el 37% que votó negativamente. Y pasó a ser la Constitución de la República y a regir el 11 de marzo de 1981. Y en 1989, hacia el final del régimen, se negoció con la oposición al régimen, que se llamaba la Concertación de Partidos por la Democracia, de la cual solo estaban excluidos los comunistas, porque la oposición de entonces tampoco quería ser identificada con el Partido Comunista, y se hizo una serie de reformas negociadas, en que el gobierno propuso algunas reformas, yo formé parte de la comisión que representaba al gobierno, y la oposición propuso otras tantas, y al cabo de la negociación se acordó un texto que se le sometió a la población ahí con registros electorales, vigilancia, tribunal calificador de elecciones, garantía absoluta, vigilancia internacional incluso del proceso. Y en esa oportunidad, en 1989, también hubo una concurrencia a votar máxima eh, de 96% del padrón, y de ese 96%, el 91,5% votó por aprobar esta constitución con las reformas. Entonces ya no tenía nada de pinochetista la constitución, porque había sido ratificada popularmente, acordada con la oposición a Pinochet, o sea, también podría calificarse de antipinochetista en ese sentido, porque participaron los adversarios de Pinochet en la redacción final del texto. Y ese fue el texto que entró a regir cuando Chile volvió a la plena democracia, de acuerdo con los lineamientos de la propia Constitución. Entonces, solamente ignorancia puede permitir decir que es la Constitución de Pinochet, porque no es la Constitución de Pinochet, Es es una como pasa en Constitución. Perú, dicen la Constitución de Fujimori. Bueno, porque fue promulgada en tiempos de, eso es efectivo, estaba en el último año de su mandato Pinochet, pero fue acordada con la oposición a Pinochet y plebiscitada y votada a favor por el 91,25% de los sufragantes, y con una concurrencia a las urnas del 96,5% de la gente. Entonces es imposible que haya más respaldo popular generalizado a ese texto. Entonces solamente una persona que ignore todo eso puede decir que es la Constitución de Pinochet. Pues no tiene nada de Pinochet, salvo que fue una de las partes que negoció la última reforma que se le introdujo antes de que llegara a la plena democracia y fuera elegido un presidente de oposición a Pinochet, como fue Patricio Elwin. La última pregunta. Hace poco el doctor Nicolás Márquez, el escritor argentino, escribió un libro sobre el desgobierno de Salvador Allende. Estamos a pocos días de cumplir un nuevo aniversario del derrocamiento del desgobierno de Allende, y usted fue consultado por ese libro. ¿Qué nos puede decir del trabajo del argentino Márquez acerca de este periodo tan importante en la historia chilena? Bueno, yo lo encontré extraordinariamente interesante, lo leí completo antes de que él lo publicara, para
poder aportarle cualquier cosa de las que sabemos los autóctonos de acá y que puede que una persona que vive en el extranjero no haya advertido, entonces en eso lo ayudé. Encontré un texto extraordinario, me dio no sé qué, que no haya habido un chileno que lo haya escrito. Todas sus fuentes, o prácticamente todas, son de índole local, o sea, son fuentes chilenas, fuentes reconocidas, autores que han sido publicados acá. Sus conclusiones me parecieron extraordinariamente válidas. Él demostró algo que nadie se había atrevido a decir aquí, porque aquí Allende ha sido venerado por la izquierda, muy respetado por las fuerzas de centro, e incluso gente de derecha escribe a favor de él, y en circunstancias de que no lo merece. Así que Nicolás Márquez vino a completar una tarea que deberíamos haber hecho acá, con la bibliografía que había acá. Y la organizó muy bien y demostró su tesis de que fue una dictadura comunista en los hechos, y por eso el libro se llama La dictadura comunista de Allende. Así que ha tenido mucha importancia acá y ya hay varias ediciones que se han vendido completas, y, y creo que ha significado un aporte muy valioso para ilustrar el debate político interno que en general acá está monopolizado por un periodismo de izquierda muy activo. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes.